Hola, yo soy Ivonne Díaz de Sandy y quiero darles la bienvenida a este podcast de NU llamado De Vuelta a Ti. Tenemos la intención de acompañar a las personas a conectar con su poder personal y de esta forma empezar a vivir desde el ser, es decir, desde tu esencia. Y aquí estamos los 4 fundadores y quisiera presentarles a Alejandro Gómez, mi esposo, Alexa Díaz de Sandy, mi hija, y un gran amigo, Pablo Merino. Y para empezar con esta conversación, quisiera poner sobre la mesa una pregunta que dice, ¿qué experiencia hizo que te dieras cuenta de que vivías en automático? ¿A quién le gustaría empezar? Pues a mí me llamó la atención una vez que escuché hace ya tiempo de Chopra la idea de poder experimentar la rutina de una manera diferente. Y en este caso fue el bañarme y la sensación de estar presente, de poder sentir el agua caer en mi cuerpo, del que mi mano se deslizara con el jabón en mi cuerpo. Me cambió totalmente la sensación de poder sentirme en la bañada y disfrutar la bañada de una manera diferente. Y eso me abrió la posibilidad de ver las cosas de una manera muy diferente. No sé si a ustedes les ha pasado algo. Bueno, mi experiencia no fue tan positiva. Pues bueno, con poquito contexto, de manera muy breve, estoy acostumbrada a ir como muy rápido de una cosa a otra con 1000 actividades todo el tiempo y casi, digamos que adicta a ese rush, ¿no? Desde chiquita, ¿no? Me llevabas a mil deportes de escuela, después otro deporte, antes de la escuela íbamos a un deporte, o sea, como que a todos lados nos llevabas para todos, todo el tiempo, ¿no? Recuerdo que me graduó de la universidad, empiezo a trabajar contigo en mi Becoming Week, que antes era NB Evolution, una academia para mujeres. Poco a poco me metí como en este frenesí de estar aprendiendo y hacer más, hasta que llega un punto en el que me operan del útero porque tenía ahí un tumorcillo y me encuentro en la cama después de la operación necesitando que alguien me levantara para ir al baño, cosa que pues nunca he necesitado nada, supongo cuando estaba bebé y chiquita pues sí, pero recuerdo que estaba en la cama y ya me llevan al baño, no sé qué, regreso y me siento y digo, wow, o sea, ¿en qué momento llegué hasta aquí? ¿En qué momento ya pasaron 2 años y medio de que me gradué? Estoy trabajando muchísimo, estoy súper cansada, ni siquiera estoy segura de que me guste lo que estoy haciendo, a pesar de que parecía que sí, porque todo el tiempo hablo de este tema y me gusta ayudar a las mujeres y empoderamiento y no sé qué. Pero realmente me lo cuestioné y dije, haz de cuenta que cerré los ojos y los abrí y estaba postrada en mi cama. Entonces, para mí fue una gran experiencia darme cuenta que sí, no sé cómo se me fueron 2 años y medio en automático, en pensar que tenía que ya subirme al tren de la chamba y no parar y no parar, y me empecé a creer estas ideas de lo que tenía que ser una vez que me graduara. Entonces, para mí fue una experiencia como de alto total, freno de mano, reversa, todo, para decir, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Ya te está diciendo la vida claramente que necesitas detenerte, entonces, pues, ¿hacia dónde vas, no? Y claro, no fue automático y no fue claro el siguiente paso que iba a dar, pero sí fue ese gran shock de decir, bueno, ni al baño te puedes parar. Así que... Claro, como que ibas a toda velocidad y de repente, oh my God, ¿y qué hago? Necesito que me ayuden, man. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo más básico. Exacto. Pues para mí, yo me tardé casi 40 años para darme cuenta de que vivía en automático. Desde muy pequeña empecé a construir mi independencia económica y entonces construí una empresa y luego tuve hijas y me casé y yo hacía y 1000 cosas que hacía, pues poniéndome metas, intentando lograr lo que yo creía que me haría feliz. Sin embargo, en este sub y baja de experiencias, pasé por un divorcio, después empecé con otra relación y a los 5 años de esa relación de pareja fue un momento así muy, muy fuerte que de verdad la vida me sacudió y fue cuando dije, a ver, ¿en dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Porque según yo, todo lo que hacía y el relacionarme con mi pareja y todo me llevaría a la felicidad, a lo que yo creía que era lo que buscaba, ¿no? Sin embargo, me encontré en un momento en donde hice esta pausa, reflexioné y dije, es que nada de lo que hago, ni cómo me relaciono, ni lo que tengo me hace realmente feliz. O sea, ni vivo el amor, ni vivo la felicidad, ni vivo la paz. Entonces, ¿qué estoy haciendo? O sea, como ¿por qué vivo como maquinita, haciendo y haciendo sin detenerme a pensar qué es lo que verdaderamente quiero, qué es lo que verdaderamente me gusta? Como nos pasa a todos, ¿no, Ivonne? Sí, bueno, no sé si a todos nos pasa. No, me identifico cañón contigo de cuántas veces estamos en automático haciendo y no hacemos esas preguntas. Sí. Me encanta. Incluso sí, es que lo que decía Ale hace ratito, ¿no? O sea,
Me encanta que su experiencia habla del bañarse y de estar un poco más consciente en eso que realmente es rutinario y lo haces en automático porque es como echarte los zapatos, o sea, ya ni siquiera lo piensas. Es que es justo eso, como que aprendemos y una vez que lo aprendemos ya, lo pasamos a nuestro automático, a nuestra maquinita y ya todo lo hacemos así. Inclusive la forma en relacionarnos con las personas, o sea, nos perdemos de conocer verdaderamente quién es la persona, o sea, cuando me despierto todos los días a ver a mi marido, me despierto en automático porque creo, por la historia que traigo en mi cabeza, de que ya lo conozco y no me abro a esa posibilidad de conocer quién es realmente en ese momento, en ese instante, ¿no? Wow. Y entonces, para mí sí fue como un shock, o sea, casi a mis 40, a ver, ¿en dónde estás parada? Detente un momento, ¿verdaderamente esto es lo que quieres? Porque la sociedad lo dicta o porque en el hacer vamos a encontrar la felicidad. Oye, esa así como comercial, pero en tu libro Privilegiada por Elección, ese momento que estás contando, digo, con todo el background de ir leyendo el libro, sí, realmente me impactó cómo lo viviste, esto que nos cuentas así de manera como muy sucinta, pero bueno, se lo recomiendo, Privilegiada por Elección, espectacular, ese punto de quiebre para todas las mujeres que se identifican contigo. Muchas gracias. Bueno, y los hombres también, vivimos en esas preguntas. Fíjense que para mí fue muy interesante porque fue a través de un taller. Ahorita que los escuchaba, como que yo decía, ¿dónde me di cuenta? Y caí ahorita en la conciencia que estaba yo en la Ciudad de México y yo dirigía una fábrica de tamales, una fundación para chavos con síndrome de Down, adultos, y según yo nunca he vivido en automático porque igual que todos ustedes, soy muy proactivo, muchas iniciativas, he estado siempre en movimiento, pero una amiga me empezó a ver como, necesita información, o sea, está medio, no sé, cavernícola, digo yo. Voy al curso y entonces empiezo a recibir información que para mí fue sabiduría, porque era un curso de semiología de la vida cotidiana, el sentido de la vida. Pero entonces yo empiezo a escuchar cosas que no sabía, y no sabía que no sabía. Es decir, no tenía ni idea que existía algo llamado principio de realidad, que la vida es como es, no como te gusta que fuera. Entonces me empiezo a ver en retrospectiva y hace cuenta que es como esos veces que decimos que son 20, pero no, o sea, fueron 220. Pude haber hecho una alcancía perfectamente, un cerdito, porque de entrada me di cuenta que me quejaba en automático, pero claro. O sea, yo llegaba y me quejaba del clima, del tráfico, de no sé cuánto, de mi esposa, me quejaba. Decía un tío, quejica, o sea, yo me quejaba, automáticamente me quejaba, era como la natural, era como llegar y decir, oye, pues no, me pasó esto, déjame te lo digo. Y cuando en el curso este cuate dice que es como ir recogiendo excremento de vaca en un costal y luego llegas con alguien y dice, ¿qué crees que me pasó? Aquí y se lo avientas en la cabeza. Sí. Para mí fue un impacto. Segundo, me empiezo a dar cuenta que me carbodrogaba en automático. Como tenía 27 años, vivía un estrés terrible porque tenía una fábrica de alimentos, hacíamos 40,000 tamales, etc. Yo llegaba por un gansito y una coca hacia las 11 de la mañana y me hacía sentir bien. Claro, subí de peso y eran carbodrogas, le llaman carbohidratos, pero así, ¿por qué? Porque el azúcar, yo no sabía, me hacía en automático procesar la energía que yo no tenía la capacidad de procesar. Wow. Estaba en una semidepresión de procesos que no lograba sostener. Y luego además me empecé a preguntar, justo las preguntas, por eso te interrumpí hace rato, porque me impactó la pregunta de ¿por qué estoy haciendo esto? No tenía una respuesta, la respuesta es lo que toca. Exacto. Es lo que sigue. Y ahí fue cuando me di cuenta que llevaba no haciendo cosas en automático, sino las razones eran automáticas. No había preguntado por qué estoy aquí, por qué viví en la Ciudad de México, por qué es una fábrica de tamales, tengo un hermano con síndrome de Down, pues por eso. Pues porque me ofrecían una chamba, pues por eso. Pues porque dije que sí, por eso. Pero no tenía una respuesta profunda. Wow. En el punto que dices y en el darte cuenta de qué está sucediendo, como la bañada para mí, después fue muchos otros eventos como la comida y otros eventos particularmente rutinarios que si los vas haciendo de una manera más presente generan una diferenciación increíble. Cerrando Por ejemplo, a ver, esa parte de la comida creo que nos impacta a todos. ¿A qué te refieres con esa parte de la comida de hacerla no en automático? O sea, a mí empecé a experimentar la comida con 4 recomendaciones que escuché. Una es siempre sentado, nunca parado.
¿Cuántas veces comemos en automático? En ¿no? Así automático, comiendo, parado, pero rápido y rápido, todo. rápido, rápido. En el segundo punto que se me hizo muy importante fue que todo lo sólido que nosotros ingiramos lo mastiquemos de tal manera que podamos identificar los sabores, que puedas identificar el dulce, el salado, el amargo. Y eso me cambió la sensación de estar comiendo. ¿Por qué? Porque estás pensando claramente y estás dirigiendo tu atención a cómo estás tú degustando, cómo estás tú masticando. La tomada del agua igual, como si fuera una degustación de algo en donde estás sintiendo el sabor y no nomás lo estás deglutando. Y me acuerdo eso cuando nos da justo esa en ese sensación. momentito empezaste como a cambiarlo, ¿no? O sea, nos dices, mira, ya viste cómo sabe esto. O sea, venir a casa de mi mamá y Ale era impresionante verlo comer, verlo como que preguntar por saborcitos y pareciera que estaba pidiendo la receta, pero no, estaba en este proceso de... Es que no tenía ni idea qué sabían las cosas, o sea, no sabía identificar el amargo, no lo tenía muy claro qué era o qué no era. Y a la hora que empiezas tú a algo que hacemos todos los días. Todos los días. Wow. Yo creo que es una gran invitación a todos a reflexionar un poco de qué es lo que estamos viviendo, sintiendo y enfocarnos más en nuestro presente, porque por lo general solemos estar en este automático por vivir en nuestro pasado o por los deseos que traemos del futuro, ¿no? Con esto también me gustaría preguntarles cómo era su mundo en ese momento, o sea, en ese momento que se dieron cuenta que vivían en automático, ¿qué es lo que, desde su perspectiva, la experiencia de vida que tenían? No era tan grata, eso sí te lo puedo asegurar. Pues no, definitivamente Nos dimos cuenta que exacto, ¿no? Wow, a mí me hizo algo increíble y me identifico mucho con lo que tú dijiste, amor, en el sentido de me di 40 años cuenta después de que esto estaba sucediendo. Yo no sé, yo me di cuenta hace no mucho, tengo 53 años. Lo que pasaba con mi vida era que yo estaba en una comida con mis hijos chiquitos y mi cabeza estaba en el futuro o en el pasado, pero el momento no estaba. Y trato de recordar momentos específicos de comidas con mis hijos chiquitos y se me fueron. ¿Por qué? Porque mi cabeza estaba exactamente qué fuerte, ¿no? En el futuro o en el pasado. Nos perdemos la vida. Y estoy hoy entendiendo que el único modo es el presente, es el lugar en donde estamos en ese momento particular y es el momento que nos puede abrir toda la verdad y todo el disfrutar de este mundo y no meterle a la cabeza lo que la cabeza en su disco duro ya trae y que te está metiendo. Oye, entonces, y te estás evitando vivir el momento, ¿no? Fíjate, lo que estás diciendo me hace impactar porque hay dos vidas. Una la de tu cabeza y otra la que está y la sucediendo. otra están tus hijos enfrente. Claro. Qué fuerte, sí, Alex. fíjate que con esto que platicas, o sea, contraer toda tu historia del pasado y las metas que te pones para el futuro, yo como me experimentaba en ese momento era verdaderamente mis emociones, o sea, mi mundo interior era horrible, o sea, era vivir en mucha angustia o preocupación por el mañana y por el qué va a pasar o por estas emociones ya acostumbrada de estar a lo mejor triste o impotencia. O sea, realmente mi mundo interno era horrible. A mí me encantaría porque ahora que te conozco más sé que fuiste empresaria, siempre lo has sido, pero estuviste, o sea, viajando al extranjero. ¿Qué ejemplos nos puedes dar así como específicos de angustia que te generaban a ti, mujer, con 2 hijas, construyendo una empresa, tiendas, viajar, importaciones? Yo siempre te digo, qué bárbaro, para mí eso es dificilísimo, pero ¿cómo construías esa angustia? ¿Cómo era para ti? Mira, es que, bueno, como les comentaba, desde muy pequeña empecé a ser autosuficiente económicamente. Como que yo tenía un sentido de responsabilidad de decir, pues esto es lo que toca y tengo que salir adelante. Siempre estaba en el hacer y construir y emprender y administrarme para poder viajar, para poder ir de fiesta, de party, o sea, todo, ¿no? Después llega una hija hermosa a mi vida, pues es lo que toca y ahora cómo voy a hacer para darle de comer. Entonces, pues como este rush de... Empecé a dedicarme a la moda, de eso era mi empresa, desde los 15 años. Wow. Y bueno, yo viajaba al extranjero y traía ropa y la vendía y todo. Y cuando viene mi hija a la vida, pues sabes que ya no voy a poder volar. Tenía que ser creativa y empecé a trabajar en una empresa de moda. Pero siempre era como el ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para sacarlas adelante y salir adelante?
Después me caso y decido emprender nuevamente el vuelo, dejé esa empresa y puse mi propia empresa. Esta empresa pues fue ir abriendo tiendas en diferentes centros comerciales aquí en Guadalajara y en México, pero la verdad siempre era el cómo voy a lograr vender lo suficiente para pagarle a todos los empleados, para pagarle a los proveedores, para poder viajar y descubrir las nuevas tendencias, los colores y pues que todos los gastos salieran adelante, pero no nada más de mis hijos de la empresa, sino de mi familia, o sea, mis hijas y bueno, pues tener una vida confortable. Entras en un estrés tremendo en donde, bueno, pues ya pagué, no sé, los proveedores y ya pagué la maquila, pero ahora la renta de los locales comerciales y ahora las escuelas de mis hijas. Entonces siempre hay algo más que tienes que pagar y que tienes que... Nunca termina. Exactamente. Wow. Y creo que o sea, cuando estás en ese loop, te olvidas de ti. Okay. O sea, te olvidas de ti, no en el aspecto a lo mejor de ay, maquillarte bonito, de lo importante. Pero eso Sí. nunca le fue el problema de mi mamá. Olvidarse de maquillarse y No, arreglarse preciosa nunca fue el pero problema. olvidarte de ti es un tema Sí, o sea, literal importantísimo. te ¿Cuánta olvidas de gente ti vivimos porque así? tienes que darte a la empresa, a los hijos, o sea, todos hacia afuera. Nunca me detuve a cuestionarme, oye, soy feliz con lo que hago, oye, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo me siento? ¿Estoy plena? ¿No estoy plena? La verdad es que me encantaba lo que hacía porque verdaderamente lo encontré como una misión, pero llegó un momento de tanto estrés que yo no vivía feliz. Claro. Aunque me gustara lo que yo hacía, no era feliz. Y entonces sí es como vivir siempre en ¿sabes qué? Ahí viene el contenedor de Asia de ropa, ya lo pagué, pero ¿qué pasa si el barco no llega o si en aduana me lo detienen? No, qué fuerte. Y entonces se pasa de temporada la ropa y yo qué voy a hacer y... O sea, siempre es un loop de preocupación y preocupación y preocupación. Digo, hay diferentes ramos, por supuesto, pero la industria de la moda en particular es muy, muy estresante. Precisamente porque si llega tarde, ya estás fuera de temporada y ya lo saldas y ya no lo puedes vender al precio que querías o lo tienes que guardar y arriesgarte así bien esa tendencia y ese color de moda el año que entra. O sea, de verdad es algo de mucho estrés si no sabes vivirlo desde... tu ser. Me parece espectacular lo que nos estás compartiendo. De entrada, a veces cuando vivimos en automático, en tu caso, lo veo en el mío, haces un proyecto para solventar a tus hijas y luego ese proyecto se convierte en el estrés y en la angustia, que aunque te divierte, te acabas de olvidar de qué es lo fundamental de ti y entonces ahora parece que lo que estás haciendo se convirtió en tu propia cárcel. Y no te das la oportunidad de ir a lo más profundo y a la alegría y a la paz y se convierte en ese loop, en ese círculo en donde nos vemos que de repente yo cuento cuánta gente en el mundo dice, si justamente se suponía que yo quería ser ingeniero, empresario, doctor, mamá, empresaria y de repente eso justo es lo que me está quitando la vida. Claro, justo te pierdes la vida. Pero Porque yo nosotros... estando en ese loop, era, ¿sabes qué? No solo la empresa, de todo lo que tenía que ser en la empresa, sino ahora mis hijas. Claro. A ver, yo no las quiero en la casa descaceradas o con la muchacha, ¿verdad? Sí. Entonces, las llevo al deporte y las llevo a las clases de idioma en la escuela y recógelas y esto y lo otro. Digo, infinidad de veces, de repente me hablan de la escuela, señora, ¿no va a venir por sus hijas? Y yo, las hijas, ya sabes, o sea, porque yo estaba en el loop, porque ya me tenía que ir de viaje, tenía que dejar todo en la empresa. Creo que algo muy interesante Qué que es un poquito diferente con nosotros, no sé si puedo hablar por toda mi generación, pero si eres una generación que está padrísimo que nos compartas, porque evidentemente tú sí, o sea, como que estamos en otra generación. Ahorita lo pienso, bueno, no sé, pero ahorita los escucho y digo, qué chistoso que, bueno, ahorita vivo ciertas angustias, pero en ese momento y sobre todo con la experiencia que hablábamos hace ratito, o sea, como que más bien me di cuenta que yo estaba totalmente adormecida. Para mí el automático fue pues eres hija de esta mamá, con estas características, que te empoderó desde que estás chiquita, que tienes que ser independiente, que el tienes que, como si yo debiera de darle algo a mis papás, a cambio de todas las oportunidades que me dieron, ¿no? Sentías que en el fondo había un costo. Bueno, sí, digo, eso ya es muy personal, pero sí, como que creo que somos un poquito la generación nuestros papás ya le echaron 1000 ganas, ahora nos toca a nosotros ser exitosos porque alguien más ya pagó las cuentas, por así decirlo, por nosotros. Me acuerdo que... ¿A qué te refieres con eso? No lo había escuchado nunca. Pues sí, es que como... Que tengan que ser exitosos porque nosotros trabajamos muy fuerte. ¿A qué se refiere eso? Con esa sensación, porque no la había escuchado. Lo que pasa es que, o sea, bueno, y es totalmente mi percepción. Cuando analizo un poco mi historia, digo, bueno, vengo de una mamá que como ya nos contó, pues todo el tiempo es la definición de mamá luchona, ¿no? Ajá. Y de yo salí adelante desde chiquita y desde los 15 yo era independiente económicamente y bla, 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 toda esta historia que es pues sin duda muy, muy potente, ¿no?
Es chistoso que me haya tenido a preguntarle a mucha gente de su edad, a preguntarles cómo creciste, cómo te hiciste la persona que eres el día de hoy, ¿no? Y muchos fueron a costa de eso, de venir desde cero, construir una empresa, salir adelante, no sé qué. Y es como esta característica de yo construí todo lo que soy hasta hoy. Sin embargo, la siguiente generación, o sea, los hijos de los que construyeron todo, es como, pues no, tú ya me avanzaste unos cuantos escalones, ¿no? Y te digo que es totalmente mi percepción porque pues claro que soy yo la que interpreté eso así. Como que no sé en qué momento sentí que esos 5 o 10 escalones que mi mamá avanzó por mí, pues ahora me tocaba. Es como si tuvieras esta sensación de ahora pues más te vale que te vaya bien porque pues ya le echaron un chorro de ganas los que vinieron atrás de ti, ¿no? No quiero decir la palabra chinguele, pero pues sí, o sea, échale y salga adelante y si mamá era empoderada .1, tú tienes que ser empoderada .4 y pues te pagaron una de las mejores universidades en América Latina y ya te fuiste a 5 intercambios diferentes, o sea, la verdad es que sí tuve una vida tengo una vida muy afortunada con oportunidades y nunca me han dicho que no a cualquier locura que se me ocurra. Muy en el fondo no me di cuenta en qué momento fue generando esta presión de, como decías, ¿no? Mi cárcel ya no era porque estoy disfrutando, sino era no nada más tienes que disfrutar, ahora más te vale, exacto, tienes que aprovechar todas las oportunidades y creo que eso sí lo hago referencia a nuestra generación porque somos la generación de las posibilidades. Claro. O sea, todo está al alcance de un clic y si te quieres ir de viaje ya no tienes que ser godín forzosamente y estar con un horario fijo de tal y tal, no. Más te va a ser creativo para que puedas tener la casa en Bali y en Timbuktu y regresas y haces y deshaces. O sea, entonces, como que genera un poco de presión o este FOMO que tanto le llaman, ¿no? El fear of missing out, tienes miedo de que no te alcance para todo lo que ya hay en el mundo. Sí. Como les decía hace ratito, yo pues nada más me entumecí muchísimo y me di cuenta que no sé en qué momento me metí al trenecito de ni siquiera cuestionarlo, solo decir, bueno, ahora tienes que, ¿no? Y muy en el fondo sí sintiendo hasta presión, incluso como, te digo, como mujer empoderada, era como, sí, padrísimo porque tu mamá te está dando la oportunidad de trabajar con ella y van a empezar un proyecto juntos, pero en el fondo también era ¿pero será que yo tengo que empezar de cero sola? ¿Y por qué? ¿No será que soy hija de mami? O bueno, en su caso hija de papi con los hombres y así. Entonces, regresando un poquito a la pregunta de cómo era el mundo en ese momento y sobre todo cuál fue tu cárcel, para mí en ese aspecto era eso, ¿no? Como el llenarme de tantas expectativas y ver que tenía que. Entonces, además más me valía poder, porque también como mujer empoderada con muchas cosas a mi favor, con muchas cualidades, la verdad que sí me salen muchas cosas muy bien. Entonces era como... Y no creo que sigue siendo ese gran tema, darme cuenta que hasta dónde está bien no poder y no te hace más ni menos. Fíjense que al escucharlas y tratando como bueno, mi chamba de coach, ¿no? Es que qué fuerte es cómo somos efecto, ¿no? O sea, cuando vivimos en automático, es que así fue mi mamá, así fue mi historia, así fui yo, en mi caso igual, ¿no? Yo tengo un hermano con síndrome de Down, mi mamá puso la fundación, luego se iba a caer, entonces yo la tuve que seguir, o Ivonne, estás pues, una hija y ahora la chamba y ahora la tienes que reestructurar, o tú en el caso de, entonces, ¿qué me toca? Yo resumiría lo que ustedes mismos han dicho, es mi vida cuando vivía en automático era sin preguntarme lo esencial, o sea, sin ir a lo profundo, ¿qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Cómo quiero disfrutar? ¿Cómo quiero comer? Si me toca como hijo, no, si mi mamá lo pudo hacer, o mi padre lo pudo hacer, o sea, ¿qué he perdido yo en mis 20s o 30s? Era esa de hacerme ahora las preguntas que le trato de hacerme a mí todos los días, pero hacerse a la gente, ¿cuál es la profunda intención de estar en esta vida? O sea, me voy a poner una empresa para después ser el esclavo de la empresa, claro, o ser emprendedor porque soy esclavo de eso que hago, o tener hijos y luego soy esclavo y sufro de no querer estar ahí. Pablo, entonces, justo ¿cómo fue este proceso para salir de tu cárcel? De la cárcel que tú te construiste. El primer paso, y lo recomiendo, es empecé a meter información en el cerebro. O sea, empecé a entender cosas que no entendía, empecé a ver cosas que no veía, empecé a saber cosas que no sabía. Es decir, lo dijiste hace ratito y me encantó, es como me empecé a dar cuenta que lo que no sabía no me estaba ayudando. Es decir, yo solo estaba replicando mis creencias en automático. O sea, mi pasado se construía en mi futuro. La decisión del pasado ahora se convertía en mi cárcel. Entonces, la manera en que empecé a ser compasivo primero conmigo, me empecé a observar con amor, a decir, a ver, lo que hiciste ya lo hiciste, pero ¿por qué? ¿Qué puedo aprender de mí? Y pude aprender que justamente yo era un extracto o un producto de mis creencias. Y ahí fue un punto de quiebre, fue mi depresión. Una gran depresión, ¿no? De repente verme divorciado porque no supe amar, no sabía que no me amaba, porque en mis creencias pues era muy intelectual el amor, pero no desde la creencia
con el sentimiento real, profundo. No sabía si yo de verdad mi misión había sido los chicos con síndrome de Down, había sido un buen proceso, pero no era mi misión. Y así empecé a darme cuenta que estaba siguiendo la ruta biológica de ahora que toca, y ahora que toca, y ahora que toca, y ahora que toca. Y un poquito de lo que decías de la información me hace pensar mucho en el proceso de Ale, como que yo sí te he visto, digo, no sé, ahorita, por favor, platícanos, pero te he visto como con ese proceso de curiosidad, o sea, como que despertó algo en ti, decir, bueno, hay mucho que no sé, o porque he estado medio dormido y me han pasado 40 años, quiero saber más, o cómo fue tu proceso en ese sentido. No, mi proceso en particular, al darme cuenta que estaba viviendo en el futuro o en el pasado, me empecé a dar cuenta que estaba sirviendo al mundo externo, no a mí. Estaba sirviendo a lo que mis papás esperaban de mí. Estaba sirviendo al empresario exitoso que mis papás habían puesto en mi cabeza. Estaba sirviendo a la comunidad que representaba en algún momento determinado como servicio social, diciendo que yo era el bueno para decir cómo se podían hacer mejor las cosas en el tema social. Estaba, digamos, jugando roles diferentes sin preguntarme yo qué es lo que yo quería hacer, qué es lo que yo sentía al hacer eso, qué es lo que yo realmente tenía como pasión, como curiosidad en la vida de poder dejar una huella. Y al cuestionarme todo esto, me cambió completamente la forma de ver las cosas. Entonces, lo que se me hacía en algún momento dado algo que venía como dado, que era la empresa, que era la construcción de vivienda, el desarrollo, empezó a tener poco sentido. Y entonces empezó a nacer en mí el interés de la educación, del ver de dónde y cómo podemos hacer que los niños y las niñas en este mundo tengan una mejor educación que les permita reconocerse, verse, entenderse y operar en un mundo del conocimiento de una manera diferente. Y eso me cautivó de manera diferente a estar en este proyecto y en otros proyectos que hoy participo. Y hoy me vivo yo antes de... Yo creo que el salir de la cárcel para mí lo más representativo fue decir, si yo quiero dar compasión afuera, me tengo que tener compasión. Si yo quiero dar amor afuera, me tengo que dar amor primero. Si quiero ser cariñoso, si quiero ser bondadoso, todo lo que nosotros queramos ser para el mundo externo, lo tenemos que dar primero a nosotros. Y ese fue el gran descubrimiento para salir de mi cárcel, en términos de... Pues creo que justo esa es la clave que también a mí me hizo darme cuenta en ese gran sacudida y en ese torbellino que me encontraba. Me volteé a ver, fue cuando por primera vez hice una pausa y esta reflexión de decir, a ver, nada en mi mundo externo me gusta y menos en el interno, o sea, lo que estoy viviendo en este momento no me gusta. Entonces, la vida se debe tratar de alguna otra cosa, no creo que sea exitoso, ibas a gimnasio, sí, aparentemente, o sea, por fuera mi vida podía parecer muy glamorosa, pero por dentro yo me cuestionaba y decía, no creo que la vida se trate de venir a sufrir, o sea, porque verdaderamente vivir con angustia, preocupada, con ansiedad, con sentido de insuficiencia, que nada es suficiente y que siempre tienes que estar bien para los demás o el qué dirán y todo, o sea, yo decía, tiene que haber algo más de esta vida. Y fue cuando en ese momento yo elegí soltar a mi pareja anterior, que lo que estaba viviendo en esos momentos, mis emociones eran completamente horribles en un lugar donde no quería estar. Entonces decía, ¿cómo lo puedo transformar al lado de esta pareja? No, tengo que empezar por mí misma. Porque él, claro, que me estaba reflejando todo lo que yo traía adentro. Fue la primera vez que creo que me detuve a sentir, a reflexionar y ver todas esas emociones que me venían a decir. Porque para mí las emociones son como esta brújula que te dicen muévete o dale por ahí. Y hasta ese momento me di cuenta. Entonces, pues me tenía que mover. Y fue el momento... Hiciste una cuestión que quisiera que ahondaras en eso. ¿Te detuviste a sentir? ¿A qué te refieres? O sea, ¿cómo pasaba antes con las emociones y qué pasó cuando te detuviste a sentir? Porque eso me parece que es una clave de todo esto. Creo que por lo general nadie nos ha enseñado cómo vivir las emociones dentro de nosotros. O sea,
aprendemos desde muy pequeños, con el ejemplo de nuestros padres, ya sea reprimirlas o evadirlas. Entonces, conforme toda tu vida, lo que haces es, por lo general, como, a ver, esto no me sirve ahorita, lo que estoy sintiendo, entonces bye, y lo guardo por allá, pero nunca la atravieso, o sea, nunca me detengo a identificar siquiera qué es una emoción, porque yo creo que yo descubrí que había más de 270 emociones hace poco. Wow. O sea, para mí era pues triste, enojada, Angustiada, alegre, preocupada y... Como dicen los chavos, soy sí. estrés. No sé, podía contar a lo mejor 15, 20 emociones. Estresado, sí. Ajá. 15, 20 emociones, pero saber que hay 270 emociones, ya sea, ¿cómo? Y hasta ese momento que dije, a ver, pues, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Y de dónde viene? ¿Y en qué parte del cuerpo lo siento? ¿Y por qué lo empecé a sentir? Y es como, a ver, ¿se vale sentirla? Wow. ¿O tengo que seguir dejándola ahí? Entonces, claro que se vale. Sí, fue como pues como una reflexión muy fuerte, porque justo eso no está bien visto ante la sociedad, menos como mujer empresaria. O sea, el soltarte llorando en una negociación, claro, o algo, es como, a ver, espérame, o sea, quítate, ¿qué haces aquí, no? Vete a tu casa a lavar platos. Entonces, esta sociedad que está acostumbrada a que la mujer es en su casa y tú tienes que enfrentarte en los negocios con la mayoría hombres, entonces sí era como, yo soy fuerte y para abrirme el camino tengo que aguantarme, y me tragaba todo. Inclusive con mi pareja, cuando estaba viviendo todo esto, era, o sea, me lo trago o lo expreso a pesar de que pueda poner en riesgo que esta relación termine. Pero yo decía, quiero vivir en esta relación a costa de mí y a costa de mis emociones. Paréntesis, relación anterior. Sí, claro. Oye, y además fíjate lo que estás diciendo, porque, bueno, me encanta, porque yo voy pensando, ¿cuánta gente, por miedo a no romper esa relación, no es honesta consigo mismo y dice, oye, estoy muy enojado, estoy triste, tengo esta ternura, o sea, no se permite expresar quién es frente a la persona que ama, claro. o que parecería que amara. Claro. A mí me pasaba mucho eso, y justo es como... fuerte. Fue el gran proceso de empezar a darme cuenta, porque yo todos los días como, otra vez. ¿No? Como que para mí es clarísimo que no es como que fue un momento y wow, aha moment, y ya soy doña iluminada. La verdad es que tengo cero. que poner otra señalamiento, porque vamos diciendo cosas súper profundas. Darme cuenta, ¿no? Sí, claro. De salir de la cárcel, que pues, no para un poquito, de darnos cuenta quiénes somos. Digo, creo que los interrumpí un poquito, pero porque justo quería hablar de ese tema, como del decir, qué chistoso que para mí la cárcel más grande que tenía era como ese gran miedo a no estar solo. Y no por soledad de no tener a nadie al lado, sino porque yo en lo más profundo sentía que no, lo que yo era no era suficiente para ser amado. Entonces como que eso, pero son unas capas tan profundas que les platicaba la experiencia desde el principio, ¿no? Cuando yo estaba en la cama tirada y que mi mamá, hasta mi mamá se enojó y no me fue a visitar, entonces yo así como que, yo estaba en mi lecho de muerte, ya saben, en una esquina en mi departamento. Obviamente 10 veces más fuerte el drama en mi cabeza de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Pero bueno, estaba como en este proceso. Y me acuerdo una vez de tener una cita con una coach que trabajaba con nosotros en la organización que teníamos antes, y me decía, es que, ¿qué tienes? Y yo, no, pues nada, o sea, pues no estoy mal, pero tampoco estoy bien claramente, porque no me quiero parar de ver Netflix todo el día, y estoy muy enojada porque según yo quiero ir a hacer ejercicio, porque no me gusta cómo está mi cuerpo ahorita, pero pues no tengo energía, y bla, bla, y me hizo una pregunta muy puntual, decirme, ¿estás segura que sí quieres pararte a hacer ejercicio? ¿O no será que realmente no quieres y no te permites decir, pues no me importa, y no quiero tener el cuerpo ahorita, y solo... Esto es lo que toca ahorita. No estás sintiendo lo que estás sintiendo y aceptando lo que eres. Y entras en este loop de, no, pues es que según yo sí quiero, pero no quiero porque no puedo, porque mira, pero en realidad está muy motivado por una emoción tan fuerte que no puedes sacar porque parecía ridícula, porque ya tienes los 40, como en Inside Out, ¿no? O sea, intensamente, tienes a los 40 monitos arreglándote y diciendo, no, es que ahí tienes este riesgo, no, es que ya también va a pasar esto, es que si haces esto, va esto, y te creas 400 escenarios que ninguno es real porque no lo estás viviendo, pero todos se convierten en un motivo para no salirte de ahí, porque no, qué miedo. Y más profundo porque, pobrecita, porque mira, si no, no te van a creer. Qué miedo ser tú. Exactamente, exacto. Ay, qué bonito. Exactamente. Wow. Entonces, sí fue como, que en mi caso sí fue un proceso de darme cuenta que en realidad me estaba negando a mí misma. Claro. Y me estaba haciendo piñas mentales a mí, o sea, más allá de lo que yo ponía allá afuera,
porque sí, desde luego, pues era la chamba, mi familia, mis amigos, El que hacer. en ese punto, exactamente, el hacer, era más bien, fue darme cuenta de, oye, wow, las historias que me estoy creyendo de mí misma, ¿no? Que eso para mí se me hace como muy fuerte porque ya es una capa más interna, de más allá de lo que tú como muestras hacia afuera, ¿qué te muestras a ti mismo de ti mismo? Para mí esa fue mi cárcel, ¿no? La idea de quien yo creía que tenía que ser. A través de la pareja. No, a través de mí misma. O sea, como yo claro. me creía a mí, A ti. ¿no? Pues acabo de escuchar algo que me impacté, porque la verdad, digo, qué locura vivimos los seres humanos. Decía esta persona que los seres humanos somos los únicos seres que nos esforzamos por ser quien somos. Porque pues un perrito simplemente es, un pajarito Pues, simplemente lo dijiste es. el otro día, ¿no? O sea, Entonces sí, de verdad se me hace pues como impactante el que por qué tenemos que vivir hacia afuera y esforzarnos porque los demás nos vean quiénes somos, pero realmente si vivimos de nuestra esencia podemos vivir nuestro mundo interno y nuestro mundo externo de una forma súper diferente. pero la Y verdad para es- esto o sea, me sí gustaría... Es un proceso muy complejo. Te enfrentas a familia, a amigos, a que la familia llegue y te diga de que... Yo me acuerdo, para mí fue muy duro el un día platicar con mi mamá y que me decía, es que ya, ¿por qué te gusta sufrir? Pareciera que te encanta sufrir. Y yo por dentro era como, claro que no me entiendes, ya encanta. sabes, es que nunca nadie me entiende. Y que es fuerte porque justo en ese proceso de empezar a salir, pues es empezar a sentir todavía más profundo todo, pero no necesariamente es algo negativo, que como decías hace ratito, estamos tan acostumbrados a negar la incomodidad que cualquier sentido, o sea, para eso es las medicinas, para eso te vas de spa, porque hay ya que estrés, entonces voy a que me relajen. Ya que estrés, me pongo a ver Netflix y me entumezco. Que, o sea, no estamos Estás quitando acostumbrados solo a... los efectos sin ir a las causas. ¿no? Exactamente, Vas a hacer pero nada más profundo. tú como sociedad dices, ay ya, qué Sí. incómodo que estés incómodo. Sí. Me hace incómodo tu Sí, incomodidad, ¿no? Así como totalmente. que extremo. Entonces, creo que está chido platicar desde esa perspectiva, como el proceso, para ver cómo poco a poco, una vez que sales de esa cárcel, cómo podrías experimentarte de una forma diferente, que no, ojo, no quiere decir que dejes de estar incómodo. Simplemente puede ser que le abriste la puertita, te saliste y dijiste, pues soy incómodo, pero mínimo ya no me estoy creyendo la idea de que tengo que vivir esto para toda la vida o que estoy condenado a experimentar esta realidad porque no entiendo ni de dónde viene, ¿no? Pues justo después de dar esa vuelta en U, me gustaría preguntarles cómo se experimentan ustedes. O sea, Yo siento que ya venimos diciéndolo desde hace ratito Sí. esto. Y en lo personal, lo que agregaría en mi sentimiento de cómo me experimento es que empecé a sentir. Empecé a sentir y empecé a entender lo que la intuición que la enterré en lo más profundo de mí, es cómo la podía yo empezar realmente enaltecer en mi vida y hacerle caso. Y entonces empecé a conectar más con mi corazón. Y entonces cuando tú haces una pregunta concreta y te conectas con tu corazón te contesta y te dice un claro sí o un claro no. Cuando empiezas a hacerle caso a ese proceso, empiezas a experimentar la vida de una manera muy diferente. Entonces, en lo personal me pasó que lo que yo consideraba que era la vida que yo tenía que tocar, que hacer, empezó a ser hoy la vida que yo quiero hacer. Y cómo me experimento feliz, me experimento contento, o si experimento tristeza, o si experimento frustración, la disfruto de tal manera que la entiendo, que la arropo, que la vivo, en lugar de tratarla de enterrar, o echarme una copa, o alcoholizarme, o generar una condición que me saque de ese estado, que no es el vivir ese momento. Y se me hace súper interesante eso que dices de disfrutar esa incomodidad, esa frustración, porque creo que es, digo, no sé si ustedes consideren o piensan igual que yo, pero para mí es un privilegio tener el espacio de decir, oye, me siento así, pero está bien, me puedo sentir así, y sobre todo, y voy al privilegio de tener gente a tu alrededor que lo entienda y esté dispuesto a sostenerte en ese proceso, porque muchas veces pensamos que el sentirnos incómodos y frustrarnos y abrirle la puerta a la tristeza o la llave a la lloración, en mi caso me daba mucho miedo porque decía como, si yo estoy viendo que la gente ya está harta de mi drama, pues yo también estoy bien harta, pero si me hace falta sacarle un chorro, ¿cómo le voy a hacer para permitirme sentirlo
si como ¿cómo son los 3 cochinitos y el lobo? Ahora sí me estoy sintiendo de la fregada, pero ya tengo medio cansada la gente que me rodea con todos mis, ay, es que ahora me pasó esto, y ahora me pasó esto, ¿no? Entonces, Ahí viene el lobo, me encanta que dices eso, Ale, que el poder disfrutar, incluso cuando estás súper incómodo, que si bien a mí me hacía mucho repele al principio, como que decía, ¿cómo que disfrutar? Pues estoy triste, no se disfruta la tristeza, o sea, me siento mal, me siento incómoda, tengo mucho miedo y no sé qué, pero ahora lo entiendo como, y digo, sé que quizá no es tu perspectiva, pero ese disfrutar de decir, bueno, me lo puedo permitir, y además puedo vivirlo en compañía de mis seres queridos. ¿Por qué? Porque mis emociones no me hacen más ni menos digna del amor que puedo recibir de los que me rodean. Y eso es algo que descubrí la fin de semana pasada, ¿eh? No crean que tengo maestría en eso, no. El fin de semana pasado fue como ese... Ok, me siento de la fregada, mal, a pesar de que según yo ya estaba bien, ¡pum! Otro pequeño gran aprendizaje. Pero sí se vive de forma diferente, desde todavía no llegó al disfrute, pero sí desde la sensación de decir, bueno, está bien. Se puede no poder, ¿no? Que sí. Para mí es mágico. Es mágico. Creo que el aprendizaje nunca termina, o sea, siempre todos subimos, bajamos, pero a lo mejor lo identificamos mucho más rápido, nos movemos de ahí, ¿no? ¿Para ti cómo fue? Sí, o sea, para mí sí fue después de dar esta vuelta en U y darme cuenta cómo vivía hacia afuera y no hacia adentro, pues fue cuando me elegí a mí. Me elegí a mí y no desde esta perspectiva de egoísmo, sino si no estoy bien yo, ¿cómo quiero estar para los demás? O sea, si no me amo yo, ¿cómo puedo decir que amo a alguien si no sé amarme yo a mí? O sea, yo a mí. Entonces, ¿qué es lo que estoy dando? La verdad es que no sabía escucharme, me era infiel a mí misma, porque si yo decía, esto quiero, y alguien, mi pareja, decía, no, es esto, ok, esto. Entonces, la verdad es que pues, ¿qué podía haber afuera? Nada hermoso. Y una vez que entendí esto y pues aprendí como a reconstruirme, a entender quién era y que sigo conociéndome, porque la verdad es que todavía no sé al 100% quién soy, pero justo empezar a conocerme, amarme, aceptarme tal cual soy, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, porque creo que muchas veces ni siquiera nos cuestionamos eso. O sea, a veces sabemos lo que no nos gusta, pero saber exactamente lo que queremos es a veces muy complejo, porque no nos detenemos ni siquiera a preguntarnos eso. Entonces, desde ese momento yo me he experimentado, pues, siendo quien soy, le guste a quien le guste. Auténtica. Auténtica, sí, claro. A ti mismo. Y qué fuerte eso que acabas de decir, le guste a quien le guste. A veces ni a nosotros mismos nos gusta quiénes somos, pero porque nunca nos hemos dado chance de ser, ¿no? Expresarte. De decir, oye, pues esto no está tan chido, pero también soy, y ni modo. Sí. O sea, y no lo hago de mala intención, pues. Y otra vez vuelvo a este tema, ¿no? De tener ese núcleo de personas que te pueden sostener y que saben y que te aman, sino a pesar de el genio en la mañana. Como nosotros que nos cuesta trabajo despertarnos. Sí, qué difícil. Claro. Pues sí, la verdad es que yo ahora lo que busco siempre es como mantener mi paz, que para mí es lo más preciado, vivirme en amor y armonía, y si, por supuesto, primero soy yo, pero sin lastimar a los demás, ¿no? O sea, tratando claro de, pues no es voy derecho y no me quito, pues, o sea, pero justo para tener relaciones sanas y amorosas, es como, primero estoy bien yo para poder sostener a los demás, ¿no? Desde este lugar. ¿Tú, Pablo? Híjole, cuando los escucho, me encanta la posibilidad de decir algo que nunca he dicho. Creo que ni siquiera a mi novia le he dicho. O sea, y quiero expresarlo hoy porque me han preguntado, como me doy cursos, talleres, coaching, de repente, sobre todo los chavos de tu edad me dicen, a ver, ¿tú vives así? ¿O cómo vives bajo estos principios de regresar a ti, de observarte, de conocerte, de recibir las emociones, de dejarlas ser, de empezarte a preguntar lo profundo, de serte fiel? Entonces de repente empiezo a observar hoy mi realidad, y sí quiero decirles que, por ejemplo, yo vivo una paz que no se quita. Llega un enojo, llega una tristeza, llega una angustia, llega una desesperación, llega una duda, pero atrás está la paz. Yo me voy a morir enseñándole esto a Latinoamérica, y no es lo que hacemos, es decir, no se quita esa paz, no, es increíble, que es lo más importante para nosotros. Entonces, ¿qué sucede?
que como se prendió una luz interior, que es mi ser en la expresión, yo ya tengo la absoluta conciencia y convicción que no puedo ser amenazado. O sea, ni siquiera con la muerte me puedes amenazar. Puedes amenazar mi cuerpo y esta existencia, pero no la existencia de mi ser, de mi esencia, no puede ser amenazada, porque es espiritual. No sé cómo ni siquiera explicarlo porque es muy complicado, pero la segunda cosa que sucede es que como ya hay una esencia, no hay nada en mi vida que ya no tenga propósito. O sea, el café de la mañana, la levantada, qué tipo de almohada tengo, qué tipo de relación, por qué estamos aquí, por qué estoy diciendo lo que digo, todo empieza a parecer que, wow, o sea, llegó un momento en que algún día le puse, ¿por qué quiero hacer eso? Y entonces, imagínate que empecé a colorear con sentido cada parte de mi vida. Y les digo que esto no lo había dicho porque he lidiado mucho con el tema del ego y con no decir lo que realmente experimento, pero hoy recibí una indicación interna de, lo voy a decir porque no es pecar de verdad, de soberbia, pero sí de decir, wow, o sea, ayer que estaba cenando con mi pareja, la intención que he construido con ella a través de muchas pláticas, o con mi hijo, o con mi cuerpo, hoy hago ayuno intermitente, ustedes también, y me doy cuenta que lo he hecho por diseño y por estrategia, y lo he querido y lo he implementado, entonces me doy cuenta que he ido adquiriendo experiencias de la vida que para mí tienen sentido, pero hoy son parte de mi existencia, es decir, del programa, porque además no soy todo lo que estoy diciendo, porque eso es un personaje, estamos disfrazados aquí, pero sí experimento esa alegría de existir. Y otra cosa que pasó cuando di vuelta y regresé a mí fue algo que yo no sabía que iba a suceder. Las expresiones emocionales, imagínense que si este es el rango donde los viví antes, hoy este es el rango. O sea, los enojos se quedan aquí, no se desbordan ni quiero matar a nadie, simplemente son aquí. Pero también las alegrías, si alguien me reconoce tampoco es como wow, no, simplemente, o sea, son como muy contenidas. Y alguien me dijo, oye, pero entonces cuando te integras, ¿dejas de sentir? Sí. Porque ya no eres la causa de la vida ya no te arrastra con todas las emociones desbordantes, sino ahora la emoción la creo yo. Es decir, claro. ¿Por qué estoy contento? Porque quise. Me pudo haber pasado un chorro de cosas negativas en el día y dices, qué risa, no tiene ningún sentido, ja, estoy súper contento. Y no se comprende hasta que las empiezas a ver. O sea, hasta que ves a alguien y creas la emoción de ternura, no porque ella te la inspiró, sino porque tú la creaste. O estás en un proyecto y creas la contención y la profundidad en el proyecto, no porque el proyecto lo generó, porque tú lo generaste. O estás con una persona y creas el amor porque es el amor que quieres regalarle. Esa es mi experiencia profunda cuando he regresado, ¿no? Entonces lo que sucede, les decía el otro día, estábamos en un concierto de música espiritual con el didgeridoo y piano y arpas y yo en mi ser decía, qué bonita experiencia. Yo sé que no soy el personaje, porque todos somos un personaje. No soy real en ese sentido, pero la experiencia es lo real. Y esa es para mí la experiencia de haber regresado, de haber dado la vuelta, ¿no? Gracias por compartir. Pues creo que la verdad tenemos para platicar 1000, pero quiero darles las gracias porque tenemos que cerrar en algún momento. Y bueno, a todos nuestros espectadores y los invito a seguirnos en nuestro canal de Nu y los esperamos para la próxima.